Dios les bendiga, Iglesia Nueva Vida en Jesús. En este día tengo el privilegio de llevar la palabra, la enseñanza de la palabra de Dios el día de hoy a cada uno de ustedes en sus hogares o donde se encuentren, en sus trabajos. Que el Señor les bendiga de una manera sobrenatural. El día de hoy no podemos empezar sin ponerle esto en las manos del Señor, amén. Vamos a estar orando. Los que están allí, pues cierre sus ojos e incline su rostro como reverencia al Señor. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, por esta palabra. Señor, te pedimos que abra a cada uno de nosotros, Señor, el entendimiento, Señor, y como dice tu palabra, sobre toda cosa guarda nuestro corazón, para que así podamos depositar tu palabra en él, Señor, y así ponerla en práctica. Porque de nada sirve, Señor, que nos llenemos tanto de tu palabra y no ponerla en práctica. Señor, hoy te bendecimos, te glorificamos y te honramos, Señor, y te damos gracias, Señor, una vez más, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, y un pueblo que alaba al Señor dice amén. Hoy vamos a tener el tema, seguimos con el tema de un joven con cobertura es un joven con armadura, basado en Efesios 6:11. Pero antes de esto necesito leer primero qué es una cobertura y qué es una armadura según lo que dice el diccionario común. Dice: cobertura, cosa que se coloca sobre otra cosa para cubrirla o taparla. Dice el significado de armadura: conjunto de piezas de metal articuladas con lo que los guerreros cubrían su cuerpo o parte de él, no todo, muchas veces. Entonces encontré un ejemplo más o menos para empezar o introducirnos a lo que es realmente la cobertura, a la cual hoy vamos a estar estudiando el día de hoy de una manera muy especial. Amén. Dice: ¿has visto cómo la tinta de un bolígrafo se seca al exponerse al aire? Por eso los remarcadores, pilotos o bolígrafos tienen una tapa que cubre la punta para así evitar que se seque la tinta. Esa tapa o cobertura se mantiene la tinta fresca y lista para cumplir con su propósito con éxito. Amén. Para cumplir su propósito con éxito, dice el Señor en el día de hoy. Mantenga eso ahí. Pero sin antes, no podemos empezar si no leemos el texto base, que es Efesios 6:11, y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vestíos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Amén. Este es un texto muy poderoso. Vamos a seguir desarrollando. Aquí les voy a leer lo que bíblicamente encontré de lo que es la cobertura. La cobertura es la acción soberana de Dios para traer la protección a su creación y también así a la iglesia, que somos todos nosotros. Es el modo divino para cubrir y dar seguridad al pueblo escogido por Dios, que es usted y que soy yo. Diga amén. Dios nos cubre con su sangre con el fin de protegernos, pero muchas veces quitamos ese recubrimiento divino tirándolo en el lodo o en el fango, al punto que la sangre de Cristo que nos cubre a nosotros la hacemos prácticamente invisible al mundo. La hacemos al mundo a causa de nuestro pecado. Entonces, cuando quedamos totalmente vulnerables o expuestos por causa de nuestro propio pecado a los ataques del enemigo, es muy difícil entonces que la gente o que el enemigo reconozca que nosotros somos hijos de Dios, cuando nosotros mismos, por medio de nuestro pecado, empezamos a cubrirnos de lodo o de fango, al punto en que la sangre de Cristo que nos viste a nosotros no se ve. Amén. Pero antes de seguir adelante, quiero aclararles algo realmente para que estemos todos claros en esto, de que la sangre de Cristo no se ensucia. La sangre de Cristo es perfecta. La sangre de Cristo permanece allí. Lo único que nosotros logramos hacer con nuestras malas acciones o nuestros pecados es cubrir la sangre de Cristo. Pero en medio de que nosotros cubrimos la sangre de Cristo con sucio, la sangre de Cristo no se puede ensuciar. Solamente cubrimos la sangre de Cristo con sucio, pero no se puede ensuciar. No sé si me está tomando el punto clave de esto. Amén. Entonces, usted se preguntará, sí, la cobertura, ya hemos escuchado qué es la cobertura, todo lo que hace la cobertura, qué produce la cobertura, pero necesitamos saber las herramientas que necesitamos para no perder esa cobertura. Amén. Yo los puntos que apunté, por lo menos en los apuntes que yo tengo aquí, apunté fue:
ayuno, la lectura de la palabra, oración y acción. Hago énfasis en que estos son los puntos que yo tengo de vista, Víctor Morales, a lo que he leído con respecto a lo que voy a llegar también. Amén. Así que vuelvo y repito, ayuno, lectura de la palabra, oración y acción son las herramientas que tenemos que tener para no perder la cobertura. Amén. Dice, ayuno te lleva a la intimidad con Dios. El ayuno no solamente es ir, orar, arrodillarte, no, es hablar con tu Padre de una manera tan íntima que te lleva a esa relación de Dios y el Espíritu Santo contigo solo, en una habitación, ya sea en tu carro, en tu lugar donde tú hayas decidido que es tu altar. Amén. Ahí puedes hacer tu ayuno. La lectura te lleva a conocer grandes cosas que el Señor nos ha dicho que aún no conocemos. Amén. La oración concreta los propósitos de Dios en tu vida y en mi vida. Con la oración concretamos muchas cosas en la vida de nosotros y los que nos rodean también. Amén. Dice, acción, que es el último punto de las cuatro herramientas para poder no perder la cobertura del Señor. Dice la acción, de nada valen las tres anteriores si no pones por obra todo lo que hemos hablado sobre el ayuno, la lectura y la oración. De nada vale que yo ayune, que yo ore y que yo sea el que más lea la palabra cuando no pongo en práctica lo que leo y lo que hablo y lo que predico. Si yo no pongo en práctica todo lo que leo, predico y aprendo de la palabra del Señor, nada de esto que hemos leído vale. Porque si usted no la acciona, no va a obtener el propósito de Dios en su vida, ni yo obtendré el propósito de Dios en mi vida si hago lo que a mí me parece. Tengo que poner en práctica toda la palabra de Dios y todo lo que aprendo. Amén. Dice, nosotros tenemos que entender que la cobertura, ya hemos aprendido con lo que estamos leyendo, que la cobertura es algo que recubre, que cubre. Amén. Esa es la cobertura. Ahora, hay una cobertura que es especial, que es la del Espíritu Santo, la de Dios y la de Jesús, que es la que nosotros necesitamos para poder llegar a tener una buena armadura. Entonces, como ya hemos hablado de la cobertura, vamos a hablar un poco de lo que es la armadura. Amén. Dice, armadura. Ya leímos hace un momento el significado de lo que es la armadura según el diccionario secular. Ahora vamos a leerlo según lo que yo encontré en la Biblia. Amén. Dice, el significado bíblico de las armaduras de Dios consiste en los implementos que Dios nos entrega a todos sus hijos, que es usted y que soy yo. Diga amén, yo soy su hijo, que nos entrega a todos sus hijos para resistir y vencer los ataques del enemigo. Y ojo, no bajar la guardia, sino estar firmes. La armadura que Dios, o las armaduras que Dios nos da, es para nosotros seguir firmes, no para usted resistir el ataque del enemigo y de repente ya descansar un rato. No, ahí dice la palabra de Dios que tenemos que seguir firmes. Amén. Eso lo podemos encontrar en Efesios del 14 al 18. Él lo explica bien, que nosotros tenemos que estar firmes en el Señor, resistiendo el ataque del enemigo para que Él huya. Amén. Entonces, esto quiere decir que al igual que en una guerra donde los soldados necesitan una protección como chaleco antibalas, casco, botas, armas y hasta tecnología, asimismo nosotros necesitamos en el mundo espiritual una armadura que nos permita resistir los ataques del enemigo y seguir avanzando de victoria en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Diga, ese soy yo iré de victoria en victoria porque voy a cubrirme con la sangre de Cristo y tener una armadura sumamente espiritual. Ahora, sé que muchos dirán, ya va Víctor a seguir hablando de lo mismo, que la armadura, que la cobertura, que vamos a hablar del cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el apresto del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu de Dios. Usted dirá, ya vamos a hablar nuevamente de esto. Pues yo me enfoqué un poquito más allá y llegué a otras conclusiones que creo que van a ser de edificación total para cada uno de ustedes que están allá, y para mí, créanme que ha sido de total éxito en mi vida. Pero sin antes decirles de que nosotros, para obtener una armadura como Dios manda en nuestra vida, nosotros tenemos que tener un cinturón de verdad, tenemos que tener una coraza de justicia, un apresto del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo. Quizás sí,
Pero en medio de todo esto, en este tiempo hemos entendido que hay dos tipos de armaduras, o por lo menos yo he entendido que hay dos tipos de armaduras a las cuales les voy a presentar hoy. Una de esas armaduras yo las he titulado de esta manera, son dos, para los que están apuntando. He puesto la armadura visible y la armadura invisible. Sí, la armadura visible y la armadura invisible, son dos tipos de armadura. La armadura visible, vamos con la armadura visible primero. La armadura visible es de metal, se oxida, tiene debilidades, es pesada, te fatiga, te detiene. Esta es la representación de nuestra vida en delitos y pecados. ¿Cuánto de los que estamos aquí en medio de esta palabra hemos entendido que cuando hemos estado lejos de Dios, todo nos molesta, todo nos fatiga, pensamos que nada va a suceder, pensamos que Dios no está trabajando, que estamos solos, etcétera, etcétera? Pero en donde vemos una armadura tan pesada que nos estanca y nos detiene al punto que jamás vemos el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Cómo vamos a ver el propósito de Dios si lo que nosotros estamos cargando a nuestra vida o estamos poniendo en nuestra vida es sumamente pesado? Nosotros agarramos el pecado y empezamos a ponerlo encima de nosotros como armadura. Y hay gente que dice, no, pero es que yo no peco. No, pero es que quizás no estés pecando visiblemente, quizás estás pecando a escondidas, quizás tengas un par de pecados ocultos que quizás no quieras decirle a nadie, pero sí se lo puedes revelar al Señor y así te haces libre y vienes y obtienes la verdadera armadura de Cristo. Amén. Entonces pienso de que esto no se trata de quién es más pecador que el otro, no, sino de quién quiere liberarse de esta situación y obtener la verdadera armadura de Cristo. Amén. Entonces sigamos adelante. Estamos leyendo de lo que es la armadura visible. Es una armadura y hago constar de que es una conclusión a la cual yo llegué. Entonces, la armadura visible, leo otra vez, es de metal, se oxida, tiene debilidades, es pesada, te fatiga, te detiene. Te detiene, de lo pesada que está, te detiene. El pecado de lo pesado que está en ti te detiene y te estanca y no te deja avanzar a seguir al propósito de Dios. Amén. De estar en victoria, sino que simplemente te estancas y no llegas ni tan siquiera a la primera victoria. Amén. Dice, la segunda armadura que podemos estar viendo en esta hermosa enseñanza es la armadura invisible. Sí, la armadura invisible. Esta armadura, a diferencia de la visible, no se oxida, no pesa, no tiene debilidades, es totalmente incorruptible. Es decir, que esta armadura invisible es totalmente perfecta. Usted dirá, pero ¿por qué es perfecta si no la podemos ver? Ahí es donde está la clave. Lo perfecto de Dios muchas veces no lo vemos. Nos enfocamos más en lo que podemos ver que en lo que realmente no vemos. Por eso muchos de nosotros hoy en día necesitamos ver los milagros de Jesús en nuestra vida o en la vida de otras personas para creer muchas veces. Yo prefiero tener una fe a la cual cree en lo que no ve a tener una fe por lo que veo. Entonces tengamos mucho cuidado con confundirnos con estas cosas. Amén. Entonces vuelvo y repito, la armadura invisible, esta armadura, a diferencia de la visible, no se oxida. No se oxida. Esa no se oxida para nada. Dice que no se oxida, no pesa. Usted no se llena de pecado para que pese encima suyo. No pesa. Esa armadura es totalmente ligera, pero igual es fuerte. Porque, y digo que es fuerte por esto, porque no tiene debilidades, o sea que sí es fuerte. Es totalmente incorruptible, es decir, que esta armadura invisible es totalmente perfecta, ya que es dada por el mismo Dios. ¿Qué cosa que provenga de Dios no es perfecta? Todo lo que proviene de Dios es perfecto. Inclusive usted y yo fuimos una creación perfecta. Lo que nos hace imperfectos a nosotros son los pecados que hay en nuestra vida. Eso nos hace imperfectos. Todo lo que hace, todo lo que crea Dios es totalmente perfecto. Pero nosotros mismos hacemos que nuestra vida sea imperfecta a causa del pecado. Y como les dije hace un momento, quizás usted diga, no, pero yo no tengo fornicaciones, no hago esto, estoy en cuarentena, estoy en mi casa, no sé qué. Sí, pero hay muchos jóvenes que están escribiendo cositas después de las 10 o 11 de la noche sin supervisión de sus padres. Y ahí estamos entrando en un tema bastante picante, pero sin dejar de que sea bastante edificante. Entonces necesitamos entender que nosotros tenemos que ir soltando muchísimas cosas en nuestra vida para que lo espiritual se apodere de nosotros, lo espiritual totalmente en Dios. Estamos hablando de lo que es la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios y Jesús, que ellos se apoderen de nuestra vida.
que ellos sean el centro completamente de la vida de cada uno de ustedes. Y ahí en su caso usted va a decir amén, yo recibo esta palabra en el nombre de Jesús. Dice, ya que es dada por el mismo Dios, la cual nos permite resistir los ataques del enemigo sin fatigarnos, al punto de seguir firmes avanzando más y más al propósito de Dios en nuestras vidas. Hace unos días nosotros hablábamos de Ezequiel 37, donde habla del valle de los huesos secos, pero yo me enfoqué en el versículo 11, si no me equivoco, donde él decía que él va a poner, creo que es en el 6 o el 11, donde él decía que él va a poner tendones sobre huesos, y sobre los huesos va a poner carne, y sobre la carne va a poner piel. Cada uno de nosotros vamos a tener ese tipo de cobertura tan especial de parte de Dios. Ay no, pero ¿qué tiene que ver los valles de los huesos secos? Pero es que hay mucha gente que parecen estar vivas por fuera, pero por dentro están muertas espiritualmente. Entonces yo prefiero mejor estar vivo por fuera y vivo por dentro, gracias a la sangre de Jesús que derramó y que depositó en nosotros y que pagó por nosotros a precio de sangre hace 2020 años en mi vida, que se refleje por dentro y por fuera, a que solamente sea un pantallazo y decir, no, yo soy cristiano, pero a medias. No te sometes a nadie, no tienes cobertura de nadie, el pastor te dice algo, te aflige, te vas de la iglesia, cambias de iglesia, esto, lo otro. No, la idea de tener una cobertura espiritual es que esa persona, o que Dios por medio de esta persona, porque son muchas cosas que abarcan la cobertura para poder llegar a una armadura, porque usted para obtener una armadura, créame que yo soy testigo de que usted para poder tener una armadura totalmente de Dios, usted tiene que tener una cobertura que venga de parte de Dios. Pero usted dirá, no, pero es que la cobertura no viene del hombre. No, pero es que usted necesita una cobertura, porque así como cuando nosotros somos niños necesitamos que nos enseñen a caminar, a no golpearnos, a caminar por aquí bien, no por allá, así mismo necesitamos una guía espiritual que nos enseñe a gatear, a caminar pasito a pasito, a caminar, a correr, hasta el momento en que nosotros podamos ir y discipular al mundo, evangelizar un mundo completo, amén. Porque en Mateo vemos eso, que nosotros fuimos creados para eso, para ir a llevar el evangelio a todas partes, a todos los rincones. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si de repente vamos a llevar un evangelio pecaminoso? Usted dirá, usted está diciendo algo totalmente que no es de Dios, porque la palabra de Dios es incorruptible, la palabra de Dios no tiene mancha ni tacha. Usted dirá, pero la palabra de Dios no tiene correcciones, no está para nada pecado ni nada que tenga que ver con la carne, pero lo que sí transgiversamos la palabra somos nosotros. Porque tener una cobertura de parte de un pastor o un líder quiere decir que usted se está sometiendo a una autoridad terrenal, y si usted se somete a una autoridad terrenal, ¿cómo no se va a someter a una autoridad celestial? Pero si usted no se somete a una autoridad terrenal, ¿cómo pretende someterse a Dios? Si usted a la persona que usted ve aquí en la tierra no se somete, ¿cómo pretende someterse a alguien que no ve? Entonces es algo muy contradictorio. Entonces hoy usted tiene la potestad de decidir si usted decide tener una armadura visible o invisible. Yo en el nombre de Jesús declaro que todos vamos a tener una armadura invisible, la cual el enemigo cuando venga, él crea que nosotros vamos a estar débiles, pero como la armadura que tenemos nosotros está totalmente cubierta por la sangre de Cristo, tenga que huir. Amén. Entonces la decisión es suya, la decisión es de aquel que quiera seguir a Cristo y tomar su cruz. Amén. Entonces hoy vamos a decir una palabrita con la cual vamos a ser bendecidos. Todo en Dios, todo en la palabra de Dios se basa en una sola palabra, en una sola palabra. De ahí vienen muchas bendiciones, ahí viene la prosperidad, vienen añadiduras, viene de todo en nuestra vida espiritual. Se basa en la decisión. El seguir a Cristo es una decisión, no es una obligación. Si usted decide seguir a Cristo, usted sabe que usted tiene que accionar esa bendición de Dios en usted para todo el mundo. Y que el mundo conozca a Jesús por medio de usted. Pero ¿cómo van a conocer a Jesús por medio de usted o de mí si andamos con pecados ocultillos? No podemos tener pecados ocultos, siervos y siervas de Dios. Chicos y chicas que están escuchando esto hoy, yo, Víctor Morales, yo tengo el privilegio de ser uno de los líderes de la red juvenil junto a mi esposa, y créanme que cada vez que yo hablo con uno de ellos tiene que ser niño con niño y niña con niña. No puede venir una niña a hablar conmigo porque quizás lo que yo le vaya a decir se lo digo un poco más brusco y quizás la lastime, pero mi esposa sí sabe hablarle a una dama porque ella es dama. Entonces te dirá, no, pero es que Jesús le hablaba a todo el mundo. Sí, pero hay que entender algo, yo no soy Jesús.
Entonces yo sí puedo cometer un error, puedo cometer pecados y uno tiene que prevenir antes que lamentar. Es mi dicho, las reglas que hemos puesto dentro de lo que es la red juvenil y créanme que ha sido de mucha bendición. Los muchachos se respetan los unos a los otros. No les digo que siempre cada cabeza de cada joven es un mundo totalmente diferente, pero créanme que estamos totalmente enamorados y apasionados por lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de ellos y aún en nosotros como familia, porque la red juvenil también está involucrada, no solamente mi esposa y yo, sino mis dos hijas, Emma, Lea. Créanme que es totalmente edificante para nuestra familia esto y nos mantiene activos a un punto extraordinario. Entonces la palabra de hoy es un joven con cobertura, es un joven con armadura. Y ya entendimos que tenemos dos tipos de armaduras que podemos escoger. Ya se lo dije que es a base de una sola decisión. Usted decide tener una armadura invisible o una armadura visible. Y todos van a decir en estos momentos que quieren obtener una armadura invisible, pero sabiendo en que obteniendo una armadura invisible solamente se obtiene siguiendo todos los reglamentos que estamos leyendo hace un momento, con lo que es la cobertura y lo que es la verdadera armadura de Dios. Una armadura de Dios, no sé, agua con un poquito de agua, no sé, no es de cartón ni de plástico, no, la armadura de Dios es tan fuerte que ni el acero tiene comparación con la armadura de Dios. Entonces hoy yo le invito a usted, está en casa, joven, adulto, niño o niña que esté escuchando esta palabra, que adoptemos esa armadura invisible en cada uno de nosotros por medio del ayuno, de la oración, la lectura de la palabra y lo más importante, accionarla. Pero todo está en usted. Así que creo que ha sido de total bendición esta palabra en el día de hoy. Esta pequeña enseñanza ha sido de lo que Dios ha depositado en mi corazón. Espero que sea de su agrado y del agrado de cada una de las personas a la cual llegue este mensaje. Así que les bendigo. Y como dice el lema de esta semana, un joven con cobertura es un joven con armadura, que dice Efesios 6:11. Dios les siga bendiciendo y tengamos todos paz. Amén. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios.
canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Oh, 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 abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios por tu gracia. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo